Buenos días, chicos. Buenos días, Doc. Listo. A ver, ahora sí vamos a ver los linfomas. A ver qué saben de linfomas. ¿Ya han visto linfomas algo? Sí, doctora. Bueno, los linfomas, a diferencia de las leucemias, que su origen era a nivel de la médula ósea, estas se originaban a nivel de los ganglios. Es por eso que una de las manifestaciones de los pacientes pues, son las adenopatías. Además de eso, existe una clasificación mayor, por así decirlo, que es los linfomas no Hodgkin y los Hodgkin. Y estos se diferencian principalmente por la presencia de las células de red de Stenberg, que son características en los linfomas Hodgkin. Bueno, vamos a ver los linfomas. Entonces, como ya dijeron ustedes mismos, se originan en los ganglios. Entonces, aquí tenemos un ganglio linfático. Entonces, el diagnóstico generalmente se lo hace en el ganglio linfático o en el tejido donde se origina el linfoma. Entonces, ¿qué es una PAF? Es una punción con aguja fina del ganglio linfático. Entonces, ¿qué vamos a ver en la PAF? Identificar el tejido, una aproximación diagnóstica. La PAF no nos hace diagnóstico, solamente es una aproximación. Por ejemplo, tengo un ganglio, viene un paciente con un ganglio y le pinchamos. Generalmente el ganglio más grande hay que dejarlo para biopsia, el ganglio más representativo. Pinchamos otro más pequeño, por ejemplo. Y si está fluctuante, está suave, es algo doloroso, no es tan crónico, y pinchamos acá, y si sale material purulento, hacemos un ciel, un ciel del ganglio, por ejemplo. Y hemos tenido nosotros casos que hemos tenido tuberculosis aquí. Y cuando no sale ningún líquido purulento, entonces se aspira y se toma algunas células, pero solo nos sirve como aproximación diagnóstica. De esa muestra también pues, se puede hacer cultivos, se puede hacer el inmunofenotipo, a pesar que es difícil, solo que aspire mucho material. Pero se puede hacer el inmunofenotipo también de esta parte. Se puede hacer estudios moleculares y también nos sirve para ver metástasis y para ver el estadiaje de un linfoma, por ejemplo. Entonces aquí tenemos ahí. La exéresis del ganglio se saca todo el ganglio, ¿sí? Entonces, ¿qué se hace para elegir un buen ganglio? Elegimos el ganglio más grande, puede ser cervical o axilar. Hay que sacarlo completo con mínima manipulación y evitar pincharlo, lo que les decía. El ganglio más representativo no lo pinchamos. Cuando queremos pinchar, pinchamos si tiene 2 o 3, pinchamos el que sea un poco no tan grande. El más representativo lo dejamos para biopsia. El transporte del ganglio tiene que ser inmediato. Tenemos que enviar, cuando es para cultivo necesitamos hacerlas viables acá. Entonces, cuando es para cultivo, enviamos, o para, por ejemplo, quiero hacer un inmunofenotipo por citometría, también se puede enviar. Pero ahí se envía el ganglio en solución salina. Es decir, la solución salina nos va a preservar intactos los glóbulos rojos. Entonces, ¿qué hacen en el laboratorio de citometría de flujo? Le hacen cortes o lo trituran y de ahí sacan la sangre, sacan todo el material líquido, porque el citómetro de flujo procesa material líquido. Y se puede hacer el inmunofenotipo por citometría de flujo. Y cuando yo quiero hacer ya la biopsia del ganglio, entonces lo fijo en formol y lo mando a patología. Entonces los tejidos sólidos procesan patología. Entonces, ¿qué hacen ahí? Hacen cortes, ponen en laminillas y hacen inmunohistoquímica. Se hace inmunofenotipo por inmunohistoquímica. Entonces el transporte es inmediato, en frasco estéril, y se tiene que enviar el pedido con la información clínica completa del paciente. ¿Sí? Toma de muestras para estudios microbiológicos y citogenéticos, ellos tienen que ir en otro tubo, por ejemplo, si yo quiero cultivo, solo en solución salina, porque las bacterias se van a fijar, se van a morir si mando con formol. Entonces, para cultivos, si quiero una citometría de flujo por el inmunofenotipo por citometría de flujo, también en solución salina. Y cuando ya quiero hacer cortes histológicos, ahí sí ya se manda fijada la muestra en formol. La impronta es cuando hay patólogos que dicen que quieren que les envíen un ganglio, pero que le hagan un corte transversal acá.
Entonces se hace un corte transversal y esa parte que queda cortada se la pone sobre una laminilla. Digamos que aquí tengo la laminilla para ver al microscopio. Entonces lo que está cortado se le aplasta aquí y se hace una impronta. Se aplasta acá y se hace otra impronta. Es decir, pongo aquí las células en la laminilla. Y ese rápido, se la colorea rápido en hematoxilina y eosina y el patólogo ya nos puede dar una aproximación diagnóstica. Por ejemplo, incluso dentro de una cirugía, que yo mandé a patología y esperé que sale en la impronta, se hace con coloración GIMSA rápido y por teléfono ya se envía la información a quirófano. Entonces el médico que hace dice, no, es algo maligno, veo acá. Entonces en quirófano le sacan todos los ganglios. Están vecinos. Entonces en la impronta se hace 5 a 8 plaquitas y se manda a coloración de Papa Nicolau. Y eso lo hacen en patología. Y los cortes también se hacen fresco, también se puede hacer congelación de estas muestras para hacer inmunohistoquímica, se puede pasar estas muestras en citómetro de flujo o se puede hacer estudios de microscopía electrónica. Y aquí tenemos el sistema linfoide. Tenemos un órgano central primario que es el compartimento de generación. En el embarazo, entonces ahí se van a producir en el saco vitelino. Luego la producción de los linfocitos está en el hígado vaso o en la médula ósea, es el compartimento de generación. Mire que en la médula ósea también se pueden generar los linfocitos. Por ejemplo, la leucemia de células peludas, que son un linfo proliferativo, también vienen de médula ósea. Y tenemos un compartimento de maduración, es decir, el linfocito aquí se genera el linfocito y va al compartimento de maduración. Entonces, en el timo van los linfocitos, hacen una serie de transformaciones en el timo, como hacen en el timo, en la parte periférica del timo está llena de linfocitos y estos son linfocitos T, maduran a linfocitos T en el timo, por eso le pusieron T, porque van a madurar en timo. Entonces en el timo hacen un proceso de recombinación genética esos linfocitos, es bien compleja la maduración de los linfocitos. Entonces aquí hacen un proceso de recombinación genética y vienen a formar los linfocitos T. En el ganglio linfático y en el vaso, entonces ahí tenemos los linfocitos B. ¿Sí? Y los órganos periféricos secundarios son el ganglio linfático, el vaso. ¿Se acuerdan que es por ejemplo, tengo un linfoma tipo MALT? ¿De dónde viene este linfoma? Las mucosas. Del tubo digestivo, de los ganglios que están relacionados a las mucosas, todo el tubo digestivo, desde la boca hasta el ano. Y los linfomas tipo BALT, en cambio, son los que se originan en el pulmón. Y aquí tenemos el sistema linfático. Órganos linfoides primarios, médula ósea, timo, secundarios, vaso, ganglios, tejido linfoide y tejido asociado a mucosas, que nos dan los linfomas tipo MALT. Entonces aquí en el ganglio sufren una serie de maduraciones, pierden unos antígenos, ganan otros antígenos que son proteínas que están en la membrana. Y aquí están distribuidos, por ejemplo, en la zona del manto, zona del centro germinal, zona marginal. Entonces aquí tenemos, el ganglio es un órgano arriñonado. Por aquí entran los vasos aferentes y salen los eferentes. Y están distribuidos en todo el organismo. Es decir, los linfomas nos pueden dar en cualquier parte del organismo. Pulmones, tubo digestivo, vía urinaria, ganglios periféricos, médula ósea, vaso, hígado, en cualquier órgano. Entonces, si decimos, si tiene células de Stenberg, es un Hodgkin. Y si no tiene, es un no Hodgkin. Pero ahora dice que ya no se acepta decir no Hodgkin. Se tiene que decir exactamente qué linfoma es, con nombre y apellido. Porque linfomas tipo Hodgkin tenemos unos 6 o 7, pero los no Hodgkin pasan de 70 linfomas. Entonces aquí tenemos la histología del ganglio linfático. Son filtros, tienen trayectos de vasos linfáticos. Hay más de 500 ganglios linfáticos en el organismo. El tamaño normal es de 1 a 1.5. A veces vienen mamás que dicen, tiene un ganglio, y cuando uno les palpa es un pequeñito, de 1 milímetro, por ejemplo. Súper pequeñitos. Entonces las mamás ya se preocupan. Entonces ahí lo que hacemos es hacer el EDH, que es la láctico deshidrogenasa, hacemos beta-2 microglobulina y hacemos todas las pruebas virales. Porque en niños es más frecuente las virales, el toxo, rubiola, citomegalo, herpes, VIH,
También se pueden ver ganglios, por ejemplo, en lupus. Entonces hacemos pruebas virales y observamos. Si la LDH está bien, lo observamos 1 o 2 meses. Si desaparece, no pasa nada. Pero cuando ya son más grandes, mire que aquí hasta los inguinales pueden medir hasta 2 centímetros. Ya, entonces tienen una forma riñonada, tiene la concavidad en el ilio, donde pasa la arteria, nervio, vena y los linfáticos eferentes. Y en la convexidad, linfáticos aferentes los que llegan. Tiene septos conectivos, tiene una trama de fibras reticulares. Entonces aquí tenemos el parénquima. El ganglio inactivo primario tenemos en la corteza, la pared cortical y la médula. Así se clasifica el ganglio. En la corteza entonces tenemos los folículos linfoides, ahí hay los linfocitos inmaduros y hay las células dendríticas. Estas células dendríticas son células que derivan de los monocitos. Ya en la paracortical tenemos la área T dependiente. Y en la médula tenemos los sinusoides, los vasos sanguíneos. Entonces, miren, los ganglios tienen una localización. Entonces, de acuerdo a la localización del ganglio, el patólogo también hace su aproximación diagnóstica. ¿Sí? Y el ganglio activo secundario tiene también una cortical activa que tiene centro germinal. Ahí vamos a encontrar los centroblastos, los centrocitos, los inmunoblastos y las células plasmáticas. Y los macrófagos que se llaman cuerpos tingibles. Y en el manto folicular están los linfocitos pequeños. Entonces, en la paracortical, en esta parte de aquí, vamos a tener, hacen la transformación inmunoblástica al linfocito T. Entonces, aquí forma el complejo dendrítico T relacionado. Entonces, aquí tenemos las células interdigitantes, las células del Langerhans, las células plasmáticas T asociadas y los linfocitos T Ki1 positivos o Ki1 positivos. Y en la médula tenemos los sinusoides, que están las células precursoras de las células dendríticas y células monocitoides. Entonces, el linfocito en el ganglio se va a ir transformando. Por ejemplo, aquí centroblasto, centrocito, inmunoblasto y célula plasmática. Entonces, la célula plasmática se origina en el linfocito B, que es un inmunoblasto. Entonces, aquí vamos a tener diferentes tipos de localizaciones y diferente tipo de maduración y diferente inmunomarcación de cada etapa de maduración del ganglio. Entonces aquí tenemos nuevamente el ganglio, los vasos linfáticos que salen, los que llegan, el centro germinal, la paracorteza, la corteza, los vasos linfáticos, y aquí tenemos la estructura de un ganglio. Miren, más o menos mide máximo los inguinales 2 centímetros. En general son menos de 1 centímetro los normales. Y aquí tenemos el linfocito B, la localización en el ganglio. Esa es la maduración del linfocito B. El centroblasto, el centro folicular, el inmunoblasto, que va a dar lugar a la célula plasmática. Y aquí tenemos la localización, estos son cortes histológicos. Y en cambio, esta es la maduración del linfocito B. Y esta es la maduración del linfocito T. Célula plasmática T asociada, células interdigitantes, las células Ki1. Entonces, hay células interdigitantes que van a piel, por ejemplo. Y en piel van a captar todos los antígenos que hay en piel y luego van al ganglio y procesa el ganglio y forma los anticuerpos, por ejemplo. Entonces es bien compleja todo cómo funciona el sistema linfático. Y aquí tenemos otro corte donde tenemos los ganglios. Aquí tenemos otro gráfico del ganglio linfático y el tejido. Entonces, miren, aquí están linfocitos, inmunoblastos, centrocitos y toda la parte ganglionar. Entonces, aquí, ¿qué tenemos que hacer? Antes se hacía solamente con hematoxilina y eosina, pero era difícil. El tipificar un linfoma es hasta ahora un poco complicado. Hay que hacer una serie de coloraciones y no todos los laboratorios los tienen. Por ejemplo, aquí en el hospital ya están implementando inmunohistoquímica. Ya tienen algunas marcaciones, pero hay otras que no tienen. Entonces, cuando nos viene el informe, dice, tiene células tal y tal y tal, y sugiero tales inmunistoquímicas que no hacemos acá. Entonces, esa pieza de patología la podemos recolectar, ir a pedir y enviar a otro laboratorio que nos hagan el estudio completo. Entonces, inmunistoquímica
indica que tenemos que tener muchos anticuerpos monoclonales para colorear los antígenos de todas las células, que son cualquier cantidad de antígenos que tienen los linfocitos. Entonces, en la inmunohistoquímica estos son los pasos generales. Obtenemos la muestra, hacemos la biopsia, la ponemos en formol, que se la fija en formol, y luego se lleva al laboratorio. Entonces, el laboratorio de patología hace la deshidratación con parafina, recupera los antígenos, es decir, va a poner anticuerpos monoclonales aquí, anticuerpos que van a reconocer los diferentes antígenos que están en esos linfocitos de ese tejido. O puede poner un anticuerpo y después otro anticuerpo. Entonces, son pasos, son técnicas, y cada coloración, por ejemplo, le puede llevar media hora. Pongo este anticuerpo, lavo, pongo este otro anticuerpo, lavo, y así voy obteniendo y se me va a ir revelando aquí qué tipo de célula tengo. Se puede hacer también bloqueo con sustancias endógenas, aplicación de anticuerpos cromógenos, y después viene el análisis histológico, la interpretación y el diagnóstico. Entonces, cuando nos mandamos una inmunistoquímica de tejido o de ganglio, también tienen que hacernos la interpretación y la aproximación diagnóstica. Hay veces que no vienen, me dice, por ejemplo, tiene CD4, CD5, CD6, CD8, CD30, lo que sea, y no tiene la interpretación ni el diagnóstico. Entonces, esas muestras más las de oncología. Por ejemplo, oncología, cuando tiene un resultado así, regresa otra vez al laboratorio y le dice, por favor, interprete la inmunomarcación que me hizo y me dé una aproximación diagnóstica. Entonces, regresa nuevamente al laboratorio y tienen que interpretar, porque es muy complejo, son altísimos, son cualquier cantidad de antígenos que me pueden dar aquí. Entonces, ¿cuáles son los usos de las inmunohistoquímicas? Diagnóstico del tumor de origen desconocido, clasificación de neoplasias linfóides. Nos sirve también como marcador pronóstico en cáncer. Nos sirve también para utilizar, que sean blancos terapéuticos y yo utilizar un tratamiento. Por ejemplo, red Stenberg, tengo células en el Hodgkin, tengo células de red Stenberg que son CD30 positivos. Entonces, esos ya utilizo como blanco terapéutico. Entonces, yo doy un anticuerpo monoclonal anti-CD30, que es el brentuximab, por ejemplo. Y también nos puede servir para tipificar infecciones. Entonces, y si tiene CD20 ese tejido, entonces utilizamos el anticuerpo monoclonal rituximab. Entonces, nos sirve como blanco terapéutico. Y aquí tenemos los patrones de localización para diferentes anticuerpos. Miren que son toda esta cantidad de anticuerpos. Tenemos anticuerpos que se pueden utilizar para localizar todos estos antígenos membranosos. CD8, CD20 están en la membrana de las células. Inmunoglobulinas, kappa, lambda, CD19, glucoforina, espectrina, trombomodulina, icaderinas, distrofina. Y miren cuánta cantidad tengo para colorear solo membrana. Porque a veces hay metástasis, que sea un tejido de metástasis. Entonces, a veces el patólogo no sabe qué tejido es el que tiene. En el morfológico no puede diferenciar, así como en las leucemias, por ejemplo. Y entonces aquí hacen una coloración, por ejemplo, para neurofilamentos. Entonces, es un tejido algo fibroso y pueden colorear para neurofilamentos, que ya me va a decir, este es un tejido que viene del sistema nervioso, porque está coloreando neurofilamentos. Sobre todo en metástasis es difícil saber. Entonces, mire, todos los anticuerpos para ver estos antígenos citoplasmáticos. Caldesmón, actina de músculo liso, desmina, vimentina, BCL2, que ya van a estar en el citoplasma de la célula. Grancinas, perforinas, inmunoglobulina kappa, lambda, cromogranina, gonadotropina coriónica. Miren, entonces tenemos para ver membrana, para ver el citoplasma, para ver la parte nuclear. Entonces, para ver estos antígenos que están en el núcleo, P53, PAC5, ciclina D1, BCL6, mitogenina, telomerasas, antígenos del T del virus JC, y para ver sustancia extracelular, para ver la osteocalcina, osteonectina, colágena 5, laminina y mixto.
para ver tanto citoplasmático como nuclear. Todos estos podemos ver anticuerpos para ver todos estos antígenos. Entonces tenemos para ver estructuras de membrana, núcleo, citoplasma, extracelular y mixto. Miren la cantidad que tiene que tener un laboratorio de patología, tendría que tener toda esta cantidad de anticuerpos. Entonces ellos tienen ya un mapa que han sacado ahora que dice para tal cosa, tales anticuerpos, para tal otro tejido, tales anticuerpos. Entonces ya aquí tenemos marcadores específicos de organelos, en cambio. Para ver promelanosomas, anticuerpos de Weibel y Palat, que son los que sintetizan el von Willebrand, para ver lisosimas, proteínas mitocondriales, el BCL2, para ver gránulos citotóxicos, el TIA, la grancina M, para ver gránulos del centro denso, cromogranina, sinatotoxina. Entonces aquí tenemos el BCL2, es la coloración ya. Entonces esta es una coloración histoquímica. Entonces tomamos el tejido, el patólogo hace cortes en el micrótomo, pone aquí la muestra en esta laminilla y colorea con anticuerpos específicos, anti-BCL2. Entonces aquí vamos a tener las células que tienen BCL2. Tenemos aquí una coloración de sinaptofisina. Entonces miren, estas son las inmunohistoquímicas. Tenemos para ver antígenos de membrana, el CD20, el CD56. Entonces, estos antígenos de membrana son moléculas de adhesión celular en el citoesqueleto. Y para ver estos, entonces, son antígenos de los leucocitos, específicamente de linfocitos o de cualquier leucocito. Y expresión de membrana celular. Por ejemplo, tenemos E-calderin, ER2, NEU-MVAB. Mire cómo se ven, son coloraciones específicas que nos van a colorear sitios específicos de las células. Estas son las inmunohistoquímicas. Y entonces aquí nosotros tenemos inmunofenotipo por inmunohistoquímica. Entonces, para ver expresión citoplasmática. Entonces, aquí tenemos un patrón citoplásmico granular, el CD68, que va a teñir a mitocondrias, enzimas y proteínas lisosomales. La triptasa CD117 para gránulos citoplásmicos. El CD56 o TIA1 para gránulos citotóxicos. La cromogranina o sinatopsina para gránulos secretores, para ver neuroendocrinos, prolactina, ACTH, hormona de crecimiento y etc. Entonces, es una coloración para ver TIA, el CD56, y cromogranina A, como se ven en las coloraciones. Ya entonces, cada anticuerpo va a colorear diferentes partes de las células. Aquí colorea el citoplasma, miren, aquí tenemos el núcleo que no está coloreado y el citoplasma sí está coloreado. Entonces son anticuerpos que me van a expresar el citoplasma de las células. Y aquí, estos son los anticuerpos imprescindibles en un laboratorio de inmunohistoquímica. Entonces, para el linfoma no Hodgkin, marcadores PAN-B. ¿Cuáles son los que colorean todas las células B? CD45, CD20, CD75A. Marcadores PAN-T para ver células tipo T, principalmente el CD3 específico de T. El UCHL1. Para el linfoma Hodgkin, el CD30. Las células de red Stenberg tienen antígeno CD30. Entonces, el linfoma de Hodgkin, CD30, Ki1, C15 y estos otros anticuerpos. Para ver linfoma folicular versus hiperplasia folicular, el BCL2 y el CD10. Para el fibrosarcoma, la bimentina Ki 167. Para leiomiosarcomas, bimentina, actina, músculo. Desmina, H. caldesmón. Tumores de vaina del nervio, tumores mamarios. Miren, entonces estos son anticuerpos imprescindibles que tiene que tener todo el laboratorio de inmunohistoquímica. O sea que en el hospital ya están haciendo ya desde hace un año inmunohistoquímica. ¿Sí? Entonces ahí se solicita inmunofenotipo. ¿Qué expresión inmunológica tiene ese tumor? Entonces, inmunofenotipo por inmunohistoquímica aquí. Aquí nos cambia inmunohistoquímica en tejido líquido, en cambio pedimos inmunofenotipo por citometría de flujo. Y aquí seguimos con los anticuerpos imprescindibles en un laboratorio de inmunohistoquímica. Para sarcoma sinovial, EMA y todos estos marcadores. Para ver los astrocitos de alto grado y a tejido nervioso, estos otros marcadores. Carcinoma hepatocelular,
todos estos marcadores. Tumores metastásicos, carcinoma poco diferenciado de vejiga y próstata, carcinoma del tejido urotelial. Entonces, miren cómo se van a hacer las inmunistoquímicas. Entonces, ¿cuáles son las claves diagnósticas de la inmunistoquímica? La mayoría de los tumores no requieren inmunistoquímica. Con hematoxilina y eosina se puede ver. Si veo una célula de Stenberg, digo ya es un Hodgkin. ¿Sí? Entonces, no hay anticuerpos específicos para una neoplasia particular. Por eso es que el patólogo tiene que hacer la interpretación. La interpretación de la inmunistoquímica en el contexto de la morfología. Entonces, primero hay que ver el morfológico y en ese contexto hacer las coloraciones e interpretar la inmunistoquímica. También pueden haber expresiones aberrantes de antígenos y utilizar siempre paneles. Entonces, el patólogo siempre utiliza paneles, no un solo anticuerpo. ¿Sí? Siempre paneles. Y aquí están las placas que se hacen los cortes de tejido, se pone acá las muestras, se fija y luego se va haciendo las coloraciones con los diferentes anticuerpos monoclonales para hacer la tipificación. Entonces ahora vamos a ver la patología del ganglio linfático. Entonces, ¿qué nos dice el histopatológico? Nos identifica el tejido, nos va a determinar la naturaleza del proceso que puede ser en un ganglio, cuando está un ganglio crecido, nos viene el paciente por eso, entonces tenemos que pensar primero en esto, en inflamatorio infeccioso, que son las linfadenitis. Entonces, cuando está inflamado y es un proceso bacteriano o viral, es una linfadenitis. Cuando es reactivo o una linfadenopatía, que el paciente viene con ganglios, dice ya tengo el ganglio unos 8 meses, no me duele, no tengo ninguna molestia, al inicio no bajan de peso. Entonces ya vamos a pensar que puede ser en algo maligno, que puede ser un linfoma. Entonces tenemos que pensar en esto. Si es hematolinfoide versus un no hematolinfoide. Por ejemplo, las leucemias linfáticas, la leucemia mieloide crónica también puede haber infiltración de células mieloides acá, que sería secundario, una mieloide crónica, por ejemplo, una leucemia mieloide crónica. Podemos tener los linfomas Hodgkin versus los no Hodgkin, los linfomas de bajo grado versus los de alto grado. Entonces, cuando hay linfadenitis, solamente una inflamación, hacemos LDH, beta 2 micro, todo está normal, algo le duele el ganglio, entonces vamos a pensar en una linfadenitis, que pueden ser agudas o crónicas. Las agudas, cuando es una inflamación del ganglio, en las agudas es una evolución clínica súbita. Entonces viene en 2 días, dice, me asomó este ganglio y tengo mucho dolor, estoy con fiebre. Este puede abscedarse, es decir, producir aquí mucho material purulento y se puede fistulizar. A veces ya se abre hacia afuera, se fistuliza. Entonces esas son las linfadenitis agudas. ¿Cuál es la célula clave? Entonces ahí vamos a encontrar en el histopatológico predominio de polimorfonucleares. O cuando hacemos un aspirado y está abscedado, van a haber muchos polimorfonucleares. Entonces la causa más frecuente son infecciones bacterianas y vamos a hacer coloraciones especiales, por ejemplo un Gram o un Ciel. Y a veces requieren cultivo y antibiograma. Entonces esas son las linfadenitis agudas. A veces no hay como pinchar, no está abscedado, a veces uno aspira y no sale nada. Entonces, en un inicio, cuando tiene ganglio, el paciente viene con ganglio, con fiebre, entonces damos antibióticos, damos antiinflamatorios y siempre lo vamos a seguir viendo a este paciente. Le decimos, venga en 15 días, venga en un mes, venga en 8 días. Es decir, hay que seguirlo al paciente hasta que esto se solucione. Porque un linfoma también puede empezar así y después evolucionar el linfoma. Entonces no hay que dejarlos a estos pacientes. Cuando son linfomas hay que hacer el estudio. Mientras más temprano, mejor el tratamiento y mejor la evolución del paciente en caso de que sea un linfoma. Y las linfadenitis crónicas, en cambio, es evolución clínica larga, aletargada, indolente, entonces aquí no va a haber dolor y se puede acompañar de síntomas generales. Cuando es de causa variada, la causa puede ser variada, bacteriana, viral, parasitaria, proliferaciones tumorales benignas, proliferaciones asociadas a enfermedades sistémicas. Entonces, siempre tenemos que pensar en esto, en lupus, en artritis, en VIH. Hemos tenido mucho paciente joven con ganglios inguinales y que han sido VIH. Entonces, aquí hay que hacer todo el TORCH. En todo linfoproliferativo hay que hacer el TORCH, el VIH, toxo, rubiola, citomégalo,
hepatitis B, hepatitis C. Cuando eso no sale negativo y sigue con ganglios y tiene caída de cabello, úlceras orales o alguna citopenia, entonces tenemos que descartar también lupus. Entonces lo básico que hacemos es ANA, DNA, C3, C4. Y los patrones morfológicos que vemos ya en el histopatológico puede ser granulomatosa. Dentro de las granulomatosas, las necrotizantes tenemos necrosis purulenta, necrosis gaseosa. Eso ya vamos a ver en una tuberculosis, que es frecuente. Entonces aquí cuando aspiramos y podemos obtener algo de material purulento, podemos hacer algunas placas y llevar al laboratorio que nos hagan coloración de Gram y coloración de Ciel. ¿Sí? Y las no granulosas tenemos diferentes patrones que se pueden ver: patrón de hiperplasia folicular, patrón de hiperplasia paracortical o parafolicular, patrón de hiperplasia sinusal, patrón vascular, o podemos ver pseudotumores. Y aquí tenemos una linfadenitis crónicas granulomatosas, que pueden ser necrotizantes y no necrotizantes. Dentro de las purulentas tenemos la tularemia, el linfogranuloma venéreo, por ejemplo, un paciente que tiene ganglios inguinales, alguna lesión en el pene, entonces podemos ir pensando linfogranuloma venéreo. En enfermedad por añazo de gato, que son las purulentas, y esta otra enfermedad. Y las caseosas, ya tuberculosis o otras micobacterias atípicas. Hemos tenido unos 3 o 4 casos acá de TB, que han sido ganglios cervicales, pacientes jóvenes y pacientes de edad avanzada. Entonces ahí simplemente se pincha y a veces si se tiene suerte se saca material caseoso y se hace una coloración de Ciel. ¿Ya? Y las no necrotizantes tenemos lepra, toxoplasmosis. Los toxoplasmosis también es muy frecuente. Y dentro de las linfadenitis crónicas no granulomatosas tenemos patrón de hiperplasia folicular y patrón de hiperplasia paracortical. Hiperplasia folicular reactiva inespecífica, a veces nos dicen es algo inespecífico, solamente damos antiinflamatorios y seguimos viendo la evolución del paciente. Puede haber transformación progresiva de centros germinales. En artritis reumatoide también puede haber patrón de hiperplasia folicular. Pues aquí tenemos el patrón de hiperplasia del folículo. En artritis, enfermedad de Castleman, en el sarampión, en linfadenopatía asociada a VIH. Entonces sí, tenemos muchos pacientes que tienen esto. Entonces siempre pensar, cuando tenemos ganglios, pensar en VIH, en todas las virales, las artritis y las inmunológicas. Cuando hay patrón de hiperplasia paracortical, mononucleosis infecciosa, linfadenitis postvacunal, linfadenitis reactiva a fármacos, lupus eritematoso, linfadenitis dermática y sífilis. Entonces tenemos que preguntar todos los antecedentes del paciente y síntomas acompañantes. Y linfadenitis crónicas no granulomatosas, tenemos patrón de hiperplasia sinusal y patrón de alteración vascular. En la hiperplasia sinusal, tenemos el catarro sinusal, la histiocytosis sinusal, histiocytosis X, enfermedad de Rosai-Dorfman, histiocytosis malignas y carcinoma y melanomas metastásicos. Y patrón vascular, infarto, transformación vascular de los senos, enfermedad de Kawasaki. Y condiciones pseudotumorales. Y aquí tenemos un ganglio normal, hiperplasia folicular. Este no le veo, este es hiperplasia sinusoidal. Aquí tenemos los sinusoides que están en la parte central. Y este de acá no le veo bien. Bueno. Y tenemos la clasificación aquí. La clasificación es súper grande, la clasificación de los linfomas. Entonces aquí, por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud la clasifica en bajo grado, intermedio y alto grado. Los linfomas de bajo grado, esto ya es específicamente a linfomas. Linfomas de bajo grado, del linfoma del linfocito pequeño, el linfoma folicular predominante de células pequeñas encendidas. Esto ya nos va a dar el estudio histopatológico. El linfoma folicular mixto de células pequeñas y grandes encendidas, del grado intermedio, folicular de células grandes predominantes, difuso mixto de células grandes y pequeñas, difuso de células grandes hendidas y no hendidas. Y de alto grado, difuso de células grandes, el inmunoblástico o el plasmocitoide, el linfoblástico convoluto y el linfocito de células pequeñas, que es el linfoma de Burkitt. Este es el de peor pronóstico, el de Burkitt. Aquí tenemos células pequeñas pero con muchas vacuolas en el citoplasma. Entonces este Burkitt es parecido a la leucemia linfática crónica L3, que es tipo Burkitt también. Entonces ahí vamos a ver linfocitos que tienen muchas vacuolas en el citoplasma. Ese es el tipo Burkitt, es de peor pronóstico. Y aquí tenemos la clasificación de células B precursoras, de las células más inmaduras, que podemos tener leucemias o linfoma linfoblástico.
Entonces se parecen mucho a la leucemia y el linfoma. A veces no sabemos cuál fue inicial, si fue una leucemia o si fue un linfoma que se transformó en leucemia. Entonces miren, aquí a veces es difícil esto. Y los linfomas de células B maduras, linfocito pequeño de células B, linfoplasmocitoide, linfoma esplénico de la zona marginal, esto ya son específicamente solo del vaso, el mieloma plasmocitoma, linfomas de Mal, que son asociados a mucosas, linfoma nodal B de zona marginal, linfoma folicular, linfoma de células del manto, linfoma difuso de células grandes, aquí va el centroblástico, el centrocítico, el inmunoblástico y el anaplásico. Y los linfomas de precursores T. Son similares los nombres, solo que en el uno es B y en el otro es T. Precursores de células T. Leucemia, linfoma linfoplástico T, de células T maduras. Leucemia, linfoma de células T del adulto, linfoma T natural killer extranodal. Y el linfoma tipo nasal. Aquí les voy a comentar. Aquí nosotros tuvimos un paciente con este linfoma nasal. Era un paciente de 18 años que vino que tenía una lesión en la nariz. Aparentemente no se le veía nada, pero cuando ya se va a ver el tabique, no tenía tabique. No tenía tabique y tenía perforado todo el paladar blando. Se iba desde arriba hasta abajo todito perforado. Yo en un inicio dije, esto puede ser una sífilis. La sífilis también le destruye el tabique nasal. Pero no, después él se fue a infectología. Infectología le pidió una biopsia y fue un linfoma T tipo nasal. Entonces él se fue a Solca y iba mal con el tratamiento y eso. Después estaba mejor y después quería que le hagan una reconstrucción, vino a cirugía plástica, pero la verdad no le hicieron porque todavía estaba en tratamiento de quimio. Después ya no supe qué pasó. Pero este es un linfoma T, tipo nasal. Es de mal pronóstico, súper mal pronóstico. Tenemos de células T maduras también las tipo enteropatía, el hepatoesplénico, la micosis fungoide. ¿Saben qué es la micosis fungoide? Doctora. Ya, bueno, la micosis fungoide es un linfoma T y se presenta en piel. Tuvimos también una paciente acá con micosis fungoide, una paciente de Zamora, más allá de Zamora. Y ella vino con unas lesiones en piel. Eran unas lesiones rojas, la piel acartonada y tenía mucho prurito. Entonces vino acá a dermatología. Dermatología le hizo una biopsia y era una micosis fungoide. Es un linfoma T cutáneo. Esa es la micosis fungoide, un linfoma T cutáneo. Entonces a ella se la mandó a Solca, pero ella como no sentía mucha molestia, después le pusieron unas cremas, se sintió algo mejor y se fue. Y después viene al año, pero el año viene hecho pedazos. Era la piel roja, 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 era mucho prurito, la señora había bajado de peso, la cara era pero así como partida, era hinchada, la boca no podía comer porque era súper rígida y ya había estado con metástasis, pero general. Entonces ahí dice, ahora sí quiero la quimioterapia, pero cuando ya era muy tarde. Entonces la micosis fungoide puede ser generalizado, puede ser en alguna parte de la piel. Entonces siempre que tengamos una lesión en la piel, que no sé de que está roja, que tiene prurito, que está la piel gruesa, entonces hay que hacer biopsia, porque puede ser una micosis fungoide, que es un linfoma T cutáneo. También tenemos los linfomas T de células grandes anaplásicos, el angioimmunoblástico y el linfoma tipo nulo. Y tenemos el linfoma de Hodgkin. El linfoma nodular es el predominante. El linfoma nodular es el predominante en Hodgkin. Entonces en Hodgkin vemos las células de red estepe. Y el clásico, aquí tenemos la clasificación del linfoma Hodgkin clásico, que puede ser esclerosis nodular, celular de mixta, depresión de linfocitos y nodular y difuso rico en linfocitos. Entonces aquí es facilitar la clasificación. Esclerosis nodular, celular de edad mixta, bajo en linfocitos o rico en linfocitos. Y aquí tenemos los tipos de linfomas. Entonces ya vamos a ir viendo ya los linfomas. El 85% son linfomas no Hodgkin y solamente 15% son Hodgkin. Los no Hodgkin, el 80-85% por suerte son B, que son de mejor pronóstico, y el 15 a 20% son T. Entonces, por ejemplo, esta micosis fungoide es bien rara. Yo he visto una sola vez.
Entonces el T representa 15-20%. Y el Hodgkin, el clásico, es 95% y solamente 5% el predominio linfocítico. Entonces el no Hodgkin, ahora ya nos están diciendo que el no Hodgkin, no tenemos que decir no Hodgkin. O sea, sí no Hodgkin, porque no es Hodgkin. O sea, es como en una anemia hemolítica, por ejemplo. Es una anemia hemolítica, pero no es una anemia esferocítica. Es una anemia hemolítica no esferocítica. Anemias hemolíticas no esferocíticas hay un montón. Entonces, por eso es que ahora dice el Hodgkin ya, porque tiene pero el no Hodgkin hay más de 70 no Hodgkin. Tenemos que decir qué tipo de célula es. Y para eso necesitamos hacer mucha inmunomarcación. Un laboratorio de patología que sea completo, que nos marque todo y que nos identifique exactamente qué linfoma no Hodgkin es el que estamos hablando. Ya, entonces aquí nuevamente tenemos los ganglios, están en todo el organismo. Cuero cabelludo, he visto hasta linfomas que tienen en la espalda, full ganglios en la espalda. Entonces los linfomas tenemos los Hodgkin y los no Hodgkin. Los no Hodgkin pueden ser de células B, de células T, de células NK. Estos de células NK, natural killer, son más agresivos. Y los linfomas T tenemos de células T madura y linfoma T de células de células con tipo blastos, sí, que son de peor pronóstico. Y aquí tenemos la clasificación de las neoplasias B. Miren cuáles son las neoplasias B, toditas estas que tenemos aquí. Leucemia linfoma, leucemia prolinfocítica, linfoma esplénico marginal de células peludas, linfoma leucemia, porque las leucemias crónicas se parecen a los linfomas, entonces a veces tenemos linfoma o leucemia de vaso, que entonces a veces inicia en el vaso y después se transforma en una leucemia. Y a veces no sabemos cuál fue primero, el linfoma o la leucemia. Linfoma esplénico de linfocitos pequeños, linfoma linfoplasmocíticos, la macroglobulinemia de Waldenström, enfermedad de cadenas pesadas, el mieloma, plasmocitoma, y tenemos toda esta clasificación de células B. Granulomas linfoplasmocitoides, linfomas células grandes, linfomas B, ALK, linfoma plasmablástico, el de Burkitt, entonces son todas las neoplasias B. Y tenemos las T, que son similares, solo que cambia célula, en vez de ser una sola B, tiene célula T. Leucemia prolinfocítica, leucemia T de linfocitos grandes, leucemia NK agresiva, linfoma baciniforme, leucemia linfoma T del adulto, la micosis fungoide, aquí está que es una micosis, es un linfoma de piel, es un linfoma T, entonces aquí está clasificado el síndrome de Sézary, enfermedad linfoproliferativa celos T, cutánea, CD30 positiva, linfoma anaplásico, y tienen toda la clasificación de las neoplasias T. Aquí tenemos neoplasias T y NK, T periférico no específico, linfoma T angioinmunoblástico, linfoma anaplásico de células grandes, ALK positivo, linfoma de Hodgkin. Entonces aquí tenemos el nodular de predominio linfocítico, el clásico, el esclerosis nodular, celular mixta, con linfocitos y depresión linfoide. Enfermedad linfoproliferativa post-trasplante. Miren cuánta clasificación tenemos de los linfomas B y T. Y aquí tenemos un gráfico en donde nos dice que los linfomas no Hodgkin representan el 60%. El de Hodgkin, 8%. La leucemia linfática crónica, 9%. Desórdenes de células plasmáticas, 16%. Y leucemia linfoblástica aguda, el 3.8%. ¿Y cuáles son las claves diagnósticas de malignidad? Entonces aquí ya eso nos ve el patólogo. Monotonía de la arquitectura, es decir, un solo tipo celular, crecimiento linfoide difuso, un solo tipo de células, ausencia de cuerpos tingibles, presencia de mitosis atípica, son células que se están diferenciando mucho. Pues cuando tiene mucha mitosis ya hay que tener mucho cuidado, ¿ok? Atipias celulares, es decir, veo células en donde no deben haber, otro tipo de células. Y células específicas en el Hodgkin y la célula de red Stempel.
Entonces aquí tenemos monotonía de la arquitectura, no diferencio, tengo un solo tipo de células aquí. Monotonía también de la arquitectura, por ejemplo, esa es una biopsia de duodeno. Todas las vellosidades están llenas de estos puntitos que son linfocitos. Toditas tienen linfocitos. Monotonía citológica, un solo tipo celular, por ejemplo, estas células pequeñas, un solo tipo celular. Acá igual y acá igual. Aquí ya son células más grandes. ¿Sí? Esta puede ser una red Stenberg. Un solo tipo de células. Mitosis atípicas, células que se están dividiendo muy rápidamente. Aquí tengo una mitosis, otra mitosis, con más aumento. Atipias celulares, es decir, estas células no deben estar aquí, las veo en esta parte. Células específicas, que son las redes Stenberg, que se parecen a un búho. Entonces, estas células son grandes, son binucleadas, tienen imagen en espejo, son iguales esta y esta. Entonces, esta es la célula de red Stenberg, que es una célula CD30 positivo. Entonces, aquí tenemos la red Stenberg, CD30 positivo. Y células PAM-B, que son CD20. Y las T, en cambio, son CD3. Entonces, ¿cuáles son los objetivos de la inmunohistoquímica? Identificar factores de inducción tumoral, mutaciones y para dianas terapéuticas. Cuando hay protoncogénesis, para anti-oncogénesis, para ver la apoptosis y todas estas características. Para identificar factores de diferenciación. Por ejemplo, caderinas para ver células. Las caderinas son para ver el citoesqueleto, proteínas del citoesqueleto para ver neurofilamentos. Entonces, identificar factores de diferenciación y que son algunos aberrantes. Para identificar factores de invasión. Entonces, estas ya me van a dar, si tienen estos marcadores, me van a dar muchas metástasis. Para identificar marcadores pronósticos y o blancos terapéuticos. Por ejemplo, cuando tiene BCR-ABL, voy a dar una antiquinasa. CD117 KRAS, entonces para cada uno podemos tener ya un tipo de tratamiento específico. Para identificar la estirpe celular, CD45, que son ya que vienen de células madre, y para que nos van a ver los antígenos leucocitarios comunes. Entonces, para ver la estirpe celular, de dónde viene ese tejido que estoy estudiando. Para identificación del inmunofenotipo. Entonces tenemos marcadores B, marcadores T. Marcadores B, CD20, que son PAM-B, CD19, CD21, CD22. Cadenas ligeras de inmunoglobulinas, que pueden ser kappa o lambda. Los linfocitos B producen inmunoglobulinas. Entonces estas pueden ser kappa o lambda. Para ver marcadores T, CD45, que nos indica que viene de una célula madre. Los PAN-T, CD2 específico, el CD3, CD5, CD7, CD45. Y para ver subpoblación de CD4, CD8. Entonces, los linfocitos CD4, TCD4 son linfocitos ayudadores. Ayudan, por ejemplo, a los macrófagos a que se une el fagosoma con el lisosoma y el macrófago haga bien su fagocitosis. Y los CD8 son citotóxicos naturales que destruyen, estos CD8 destruyen células virales, células infectadas con virus y células que tienen alguna neoplasia. Entonces nos ayudan, si estamos nosotros formando alguna célula maligna, estos linfocitos TCD8 van a destruir esa célula maligna con destrucción del DNA. Para identificación de la madurez celular, en una leucemia o en un linfoma o en una leucemia linfoblástica. Entonces, marcadores de inmadurez tenemos el TDT, aquí la trinucleotitil-transferasa terminal, el CD10. Entonces son marcadores de superinmadurez. ¿Sí? ¿Se acuerdan que les mostré unos gráficos del TDT en linfocitos también, en leucemias? Y para ver linajes específicos, por ejemplo, el CD79 para el linfoma B, el CD3, el CD1 para el linfoma T. Y ya, entonces son marcadores específicos. Y marcadores específicos también tenemos aquí, BCL1, ciclida D1, para ver inmunoglobulinas de superficie, kappa versus lambda, para ver gramsinas y perfurinas. Estas gramsinas y perfurinas son enzimas que van a destruir el DNA. Entonces aquí tenemos el BCL1, la ciclina D1 para el linfoma del manto,
el BCL2 para el linfoma folicular, el 70 para el linfoma linfocítico. Entonces, todo esto nos hace el laboratorio de patología, que tiene que decirnos qué anticuerpo tengo, qué antígeno encontré con ese anticuerpo que yo le puse y cuál es la interpretación y cuál es el posible diagnóstico. Por ejemplo, estos para el linfoma de células grandes, células de Redi-Steinberg y diferentes marcadores que ya son específicos para todos los linfomas que podemos encontrar. Y también tenemos marcadores pronósticos y terapéuticos también. El Ki67, que es fracción de proliferación celular, el ALK, que es de mal pronóstico en leucemia de células grandes, el SAP70, mal pronóstico para esta leucemia, el CD20, cuando tengo CD20, tejido que tenga células CD20, puedo utilizar rituximab o el ofatumumab. Cuando tengo BCR-ABL, puedo usar un antiquinasa, el imatinib. Cuando tienen CD117, imatinib o dasatinib. Entonces son como blancos terapéuticos y para factor pronóstico también. Entonces aquí tenemos todas las marcaciones, cómo se ve, por ejemplo, en folículos primarios, cómo se ven con hematoxilina y eosina, con marcación BCL2, BCL6, CD10, Ki67. Entonces, estas ya son las inmunohistoquímicas. Ya esto es el inmunofenotipo. Y también para diferenciación diagnóstica en el linfoma Hodgkin. Linfoma de Hodgkin, linfoma de células grandes y otros linfomas. Entonces, tenemos las diferentes marcaciones. Entonces, vamos a ver ahora ya. Entonces, miren cómo es. Un linfoma es un poco complejo. A veces nos dicen, un laboratorio nos puede decir, está linfoma. Y cuando le dan tratamiento, el paciente va peor, tienen que reestadificar otra vez. Y hacen otros estudios histopatológicos. Y mandamos a otro laboratorio que ya evolucionó, que ya tiene mejores marcaciones y todo. Y nos dan un diagnóstico diferente al inicial. Entonces, por eso es importante el laboratorio de patología, que nos diga exactamente y que haga ya inmunofenotipo por inmunistoquímica. Pues ahora vamos a ver las generalidades de los linfomas. Los linfomas no Hodgkin son síndromes linfoproliferativos que viene de proliferación de una célula linfoide detenida en diferente estadio madurativo. Entonces, como las leucemias, se queda en promielo, va a diferenciarse en promielo. Y aquí se detienen en un estadio madurativo, los no Hodgkin. Entonces, el signo clásico más característico es la presencia de adenopatías, ¿sí? Generalmente más de 1 centímetro, que tienen que ser persistentes, es decir, viene un mes, le doy antiinflamatorios, le hago el TORCH, el VIH, las hepatitis, le hago la LDH, la beta-2 micro, el ácido úrico, todo está bien. Y tengo que seguirlo controlando a este paciente. Si persisten los ganglios, viene otro mes, persisten los ganglios, se hicieron más grandecitos, le hago nuevamente una LDH. Si esa LDH empieza a subir, entonces ya lo estudio para linfoma. Entonces, las adenopatías son persistentes, son duras y son no dolorosas. ¿Ya? Las manifestaciones clínicas son variadas y dependen de cada tipo específico de linfoma, pero típicamente se relacionan con los llamados síntomas B, que son fiebre, pérdida de peso y sudoración nocturna. Estos son los síntomas B. La sudoración nocturna es una fiebre de baja intensidad que se presenta en la noche. La pérdida de peso tiene que ser mayor al 10% y en los últimos 6 meses. Y que no sea por otra causa, que el paciente no haya estado haciendo mucho ejercicio, que haya hecho dietas y por eso bajó de peso. Entonces tiene que ser pérdida de peso sin ninguna causa explicable. Entonces, en cuanto a las manifestaciones clínicas, son variables dependiendo de cada tipo específico y solo son datos de sospecha. Las linfadenopatías periféricas es el hallazgo inicial más frecuente. Estos ganglios suelen ser indoloros, de consistencia firme, son duros, a veces son adheridos. El tamaño puede ser variable y de distribución asimétrica. Entonces hay que ver todos los ganglios retroauriculares, los que podemos palpar, retroauriculares, epitrocleares, femoropoplitea y orofaringe. Siempre hay que revisar orofaringe.
Nosotros cuando ya queremos ver algo específico de orofaringe lo mandamos al otorrino, que nos haga con el rinoscopio y nos vea qué problema tiene aquí. Entonces siempre hay que revisar orofaringe. Esplenomegalia también nos puede dar dentro de las manifestaciones clínicas. A veces es el signo más prominente, sobre todo en el linfoma no Hodgkin que viene del vaso. En la tricoleucemia también podemos ver que ya vimos la leucemia de células peludas que también nos da esplenomegalia y puede asociarse también con hepatomegalia. Y la afectación extraganglionar única, podemos tener un linfoma extraganglionar primario que representa más o menos el 25% de los linfomas. En la médula ósea es el órgano más afectado. Entonces, cuando hacemos estudios de extensión, ya para ver el linfoma, hacemos el ganglio primero, por ejemplo, un ganglio cervical que tenga y nos diga que es un linfoma, hay que hacer médula ósea, biopsia y aspirado para ver la extensión, hasta dónde va ese linfoma, ¿sí? Hay que ver el anillo de Waldeyer, que está aquí en la orofaringe, ¿sí? Que es frecuente en algunos linfomas. Y en otros, por ejemplo, el tracto gastrointestinal, tendríamos que hacer endoscopía, sistema nervioso central, si tiene síntomas neurológicos, resonancias o la PET-CT, la PET-scan. Puede afectarse la médula ósea, cualquier hueso, el pulmón, piel, y etcétera. Y los síntomas generales o síntomas B, nuevamente, que es pérdida de peso mayor al 10%, no explicada durante los 6 meses previos. Fiebre mayor a 38, persistente o remitente durante un mes antes del diagnóstico. Sudoración nocturna profusa durante el mes anterior. Entonces son los síntomas de pérdida de peso, fiebre y sudoración. Estos síntomas son menos frecuentes que en linfoma Hodgkin, generalmente indican enfermedad diseminada y el pronóstico es desfavorable. Y puede ser la única forma de presentación en el linfoma no Hodgkin. A veces puede ser un linfoma que lo tenga dentro de cavidad torácica o dentro de cavidad abdominal. Yo no veo ganglios afuera. Entonces a veces la sudoración puede ser los síntomas B los que predominan. Entonces ahí tenemos que ir a hacer, cuando hay fiebre, sudoración, pérdida de peso, primerito descartar una TB, ver pulmones y esto. Y después hacer ya tomografías simples y contrastadas para ver los ganglios internos. Entonces aquí tenemos los ganglios que hay que revisar. Cervicales posteriores, los preauriculares, submaxilares, axilares, aquí epitrocleares, detrás de la rodilla, los inguinales, que son los que podemos palpar. Entonces hay que revisar todo. Cervicales posteriores, acá hay que ir a ver. Aquí a veces podemos tener el ganglio de Virchow, que ya nos indica que puede ser un linfoma del estómago, que es izquierdo, se presenta aquí. Entonces, tenemos que palpar todos los ganglios. Y si tiene fiebre, sudoración, pérdida de peso, siempre hay que hacer una radiografía estándar de tórax, descartar primero una tuberculosis. Y después sí, tomografías simples y contrastadas de cuello, tórax, abdomen y pelvis. Ya esos son estudios de extensión para ver. Entonces, ¿cuáles son las pruebas diagnósticas? Una analítica completa. Ahí sí tenemos que hacer una analítica completa. Pruebas renales, pruebas hepáticas, determinación del láctico deshidrogenasa, que es un marcador de agresividad tumoral. Entonces, la láctico deshidrogenasa es importante, tanto en leucemias como en linfomas. Los estudios ya radiológicos están completos, la tomografía con emisión de positrones, la biopsia de la adenopatía, que ya nos va a confirmar el tipo histológico que tenga yo de tumor. Y el estudio de médula ósea, que se lo hace bilateral con biopsia y aspirado. Y aquí tenemos la palpación de ganglios, ¿sí? Y aquí tenemos una radiografía, por ejemplo, en una simple, aquí se ve esta lesión. Y luego vamos a ver la tomografía y la PET-CT, como es lo que vamos a ver. Y la biopsia, que nos va a dar ya el diagnóstico, la evaluación microscópica. Entonces aquí nos van a dar el tipo histológico, el grado de diferenciación, si está no invadiendo tejidos, el índice mitótico con el Ki-67 y el estudio de inmunohistoquímica, que puede ser por
el estudio de inmunistoquímica, que ya es el inmunofenotipo por inmunistoquímica que vamos a ver aquí en el tejido, o lo podemos también hacer por citometría de flujo, pero ahí tienen un procedimiento especial. Lo cortan al ganglio, lo trituran y sacan solo la parte líquida, la sangre, y la pasan al citómetro. Entonces ese es el inmunofenotipo, que lo puede hacer por inmunistoquímica o por citometría de flujo. Y aquí tenemos los estudios de extensión, ya en los estudios analíticos, el hemograma, el perfil de coagulación, función hepática renal, las serologías. Aquí va el toxo, rubiola, citomegalo, hepatitis B, hepatitis C, VIH. El proteinograma, que ya podemos hacer una electroforesis de proteínas, por ejemplo, y esos son los marcadores bioquímicos más importantes, la LDH y la beta-2 microglobulina. Y los estudios radiológicos, las radiografías, los ecos, las tomografías, resonancias nucleares magnéticas, las gammagrafías y las PET-CT. Aquí, por ejemplo, esto más maneja oncología. Entonces, oncología, cuando no tiene la PET-CT tiene que ser un trámite, porque acá no la hacen en Loja. Tienen que mandar a Quito, Guayaquil o Cuenca. Entonces, para hacer una PET-CT hay que hacer, primero tramitar por trabajo social, para que le hagan al paciente. Después está aprobado, el paciente tiene que viajar a Guayaquil o Quito. A veces nuestros pacientes no tienen recursos para viajar. Entonces, cuando ya se le imposibilita a oncología hacer la PET-CT, que es más específica, pide ella también gammagrafía, que también le da un buen resultado. O una resonancia nuclear. O las tomografías simples, siempre para ver ganglios cervicales que no son muy palpables y están profundos. Entonces se hacen tomografías simples y contrastadas, tienen que ser. Tomografías simples y contrastadas para ver sobre todo ganglios torácicos, abdominales. Y aquí tenemos el aspirado y biopsia de médula ósea para ya hacer los estudios de extensión y ver hasta dónde está invadiéndonos ese linfoma. Y aquí tenemos los síntomas B, la clasificación Ann Arbor. Esta se la sigue utilizando. Entonces, la clasificación de Ann Arbor nos clasifica de acuerdo a los ganglios y de acuerdo a la invasión del hígado vaso. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, grado 1, cuando tengo una sola región ganglionar, que puede ser arriba o abajo del diafragma. Por ejemplo, los ganglios inguinales, solo ganglios inguinales, acá no tiene, es grado 1. Entonces, una sola región ganglionar, que puede ser cervical derecho o cervical izquierda, es una sola región ganglionar, o puede ser axilar derecha y axilar izquierda. Una sola región ganglionar al mismo lado del diafragma. El estadio de Ann Arbor grado 2, ya tengo 2 regiones ganglionares, pero al mismo lado del diafragma. Pueden ser cervicales uniobilaterales, axilares uniobilaterales. Ese es un estadio 2 de un linfoma. Un estadio 3 de linfoma de Ann Arbor, la clasificación es más de 2 áreas ganglionares arriba y abajo del diafragma. ¿Sí? Que pueden ser cervicales unibilaterales, axilares unibilaterales, o pueden ser inguinales unibilaterales. Entonces, cuando ya tiene ganglios aquí, ganglios acá, ganglios acá, ya es un estadio 3 de Ann Arbor. Y estadio 4, arriba y abajo del diafragma, más un órgano extralinfático, hígado, vaso, o cuando hago médula ya está infiltrada la médula. Entonces, este es un estadio 4. El estadio 4 puede ser A, cuando no tiene fiebre, sudoración, pérdida de peso, y B, cuando tiene fiebre, sudoración, pérdida de peso. Entonces, a un paciente, cuando viene con un ganglio, hay que estudiarle las virales, el VIH, el toxo, rubiola, citomegalo, hepatitis, incluso estudiar un lupus. Si todo está negativo, tengo que seguirlo viendo al paciente. Entonces, ahí hacemos biopsia. Y si tiene un solo ganglio, no esperar que nos evolucione acá, sino ya de acá hacer el estudio histopatológico y decir si eso no es un linfoma. Y hacer el tratamiento en este estadio, en estadio 1 o en estadio 2. Los que se tratan en estadio 1 o estadio 2 van con mejor pronóstico. Pero a veces ya nos vienen ya los pacientes así, en estadio 4. Ya tienen hepatoespleno, tienen ganglios por todo lado. Entonces es un estadio 4. Y los linfomas más agresivos a veces nos vienen en estadio 4. O el paciente cuando no le tomó mucho asunto a la situación y vino ya cuando está así. Y viene cuando está en estadio 4 y síntomas B, fiebre, sudoración, pero pues nos viene así, flaquito, sudando y con ganglios por todo lado.
Sí, espera un ratito. Sí, a las 10. Porque ahora hay ya. Listo, entonces esta sí tienen que sabérsela muy bien. Estadio 1, estadio 2, estadio 3, estadio 4. Si no tiene síntomas B, está en, en A. Por ejemplo, 3A. 3A quiere decir que tiene ganglios arriba y abajo, pero no tiene fiebre, sudoración o pérdida de peso. O estadio 4, por ejemplo, ya está invadido todo hígado, vaso, médula ósea y tiene síntomas B. Entonces podemos decir, está en estadio 1A, sin síntomas B. O está en estadio 1B, con síntomas B. O está en estadio 2A, sin fiebre, sudoración, pérdida de peso. O está en estadio 2B, y ya está con fiebre, sudoración, pérdida de peso. Entonces esta clasificación es fácil. ¿Y cuáles son los factores pronósticos propios del paciente? Edad, género, el performance status, las comorbilidades que tenga. Por ejemplo, acá tenemos pacientes que ya son diabéticos, hipertensos. Entonces la edad ya son, todo esto son propios del paciente para ver los factores pronósticos, porque para factores pronósticos tenemos tablas para ver el factor pronóstico. Y factores propios del tumor, el estadio del tumor, el tipo histológico del tumor, el grado del tumor, el índice de proliferación y los marcadores moleculares y translocaciones. Entonces, las características propias del tumor nos va a dar los estudios histomatológicos y estos son propios del paciente. Y tenemos factores pronósticos y predictivos, características del paciente, edad, situación funcional, y las comorbilidades que tenga el paciente. Las características de la enfermedad, la histología, la proliferación y la citogenética. Entonces aquí también vamos a hacer citogenética para ver el pronóstico sobre todo del paciente. Para los factores pronósticos también es la extensión del linfoma y masa tumoral. Entonces aquí van los estadios de árbol, lo que vimos anterior. Cuando tiene una masa voluminosa más de 6 o de 10 centímetros ya le llamamos masa bulky. La masa bulky generalmente a veces se la ve en timo. Y la afectación extraganglionar, entonces aquí tenemos que hacer la láctico deshidrogenasa y la beta 2 microglobulina, que estos sí son obligatorios hacer en cualquier ganglio que tengamos, siempre. LDH, beta 2 micro y el ácido úrico también. Y los factores evolutivos ya los vamos a ir viendo en base a la respuesta al tratamiento. Por ejemplo, si en la primera quimio va súper bien, es un factor evolutivo de buen pronóstico. Si está refractario, le doy de primera línea, le doy de segunda línea y no evoluciona bien, ya es un factor refractario, es un paciente refractario al tratamiento. O recaída, doy tratamiento, va bien y digo, ya está bien este paciente, lo sigo controlando y me recae otra vez. O puede progresar, que con el tratamiento algo le fue bien, pero que progresó muy rápidamente. Entonces son los factores ya para ver la evolución. Entonces ahí vamos a ver la respuesta al tratamiento, la refractariedad al tratamiento y la recaída o progresión. Entonces, esto ya veamos, chicos, mañana para ver linfoma no Hodgkin y después linfoma Hodgkin. Si tienen alguna duda, miren que el linfomas es súper amplio. A veces acá la oncóloga a veces le demora 3 meses llegar al diagnóstico porque no tenemos los medios acá. Para hacer un laboratorio completo de inmunohistoquímica es bien fregado. Y a veces hay casos en que se hizo un diagnóstico y después fue otro diagnóstico. Y eso repitió el médico porque no le iba bien con el tratamiento. Y fue otro diagnóstico diferente. Entonces son marcadores específicos, miren, que van a marcar núcleo, citoplasma, membrana de célula, el citoesqueleto. Entonces tenemos diferentes marcadores para los diferentes tipos celulares. Entonces mañana vemos los no Hodgkin. Vamos a ver este que es el más agresivo, linfoma no Hodgkin de células grandes y es el más frecuente también. Y después vemos el Hodgkin con algunos casos. ¿Cómo les va con la presentación del caso? Doc, ya lo terminamos. Quisiéramos ver si le podemos enviar por WhatsApp o... Ya, me envían para revisarlo, ¿ya?
Listo, Doc. Entonces ya Ya. lo enviamos al grupo. Ya, Gracias. buenazo. Ya, hasta mañana, chicos. Hasta mañana.